Ex candidato presidencial Guillermo Lasso anunció que no reconocerá la victoria de Lenín Moreno. Diferentes reacciones en la asamblea tras resultados del CNE. Oficialistas aseguran que emprenderán un diálogo nacional, mientras que opositores indican que la situación política será complicada. Fiscalía pidió la declaración de Polibio Córdoba, Guillermo Lasso, Andrés Páez y Alfonso Espinosa de los Monteros por exit poll de Sedatos. En lo internacional, en Venezuela, 2 jóvenes murieron en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. En los deportes, Juventus eliminó a Barcelona de Messi en la Liga de Campeones. Amigos, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes, iniciando El Comercio TV a esta hora. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, María Mercedes. Un placer estar con ustedes con lo más destacado de esta jornada informativa. Aquí dices. Así es, empezamos. El ex candidato presidencial por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, afirmó que no reconocerá el triunfo de Lenín Moreno como presidente electo. El anuncio lo hizo durante una rueda de prensa llevada a cabo en un hotel al norte de Guayaquil. De forma tajante, el ex candidato presidencial Guillermo Lasso aseguró que no reconocerá a Lenín Moreno como el nuevo presidente de los ecuatorianos. Ese será un mandatario sin auténtico mandato. Será el sucesor de un dictador, porque será un mandatario que quiera ejercer el poder sin la legitimidad que deviene de la voluntad popular, de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Durante su discurso ofrecido en Guayaquil, advirtió que su lucha continuará como opositor del futuro gobierno. La luz de la democracia no se va a apagar, no se va a apagar y no se apagará mientras sigamos luchando contra el autoritarismo. El empresario además se refirió a la citación de la Fiscalía para que acuda a rendir su versión dentro de la investigación previa contra la empresa Sedatos por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos. Acudiremos ante ellas cuantas veces nos llamen, porque quien sabe la verdad no tiene miedo. Finalmente, Lasso agradeció el respaldo a su equipo de campaña y a quienes votaron por él, informó Luxiola Salazar. Y tras conocer los resultados de la segunda vuelta que lo proclaman como presidente electo, Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a los ecuatorianos por el triunfo de Alianza País tras el recuento de 1.2 millones de votos. Además, señaló que es hora de formar acuerdos por los objetivos nacionales. 18:58, más información. En la Asamblea Nacional se registran las primeras reacciones ante la ratificación de Lenín Moreno como presidente electo. Desde la bancada oficialista se asegura que ahora será momento de emprender un diálogo nacional, mientras que en sectores de oposición se afirma que la situación del país será complicada. En la bancada de Alianza País aseguran que el show orquestado desde la oposición ha terminado. Esto luego de que el Consejo Electoral ha ratificado el triunfo de Lenín Moreno como presidente electo. Bueno, está legitimado en el poder, ya que es la voluntad popular la que ha llevado este espacio. Claramente se ve que lo único que aquí hay es un capricho de un movimiento político que no sabe ser perdedor y por lo tanto calienta las calles. Aunque en filas del movimiento Creo aún se ratifica la posición de que en las últimas elecciones hubo un fraude y que el recuento de votos no fue más que un intento de legitimar a Moreno en la presidencia. El gran problema es que el 60% de los ecuatorianos tenemos dudas. Yo creo que un gran porcentaje, inclusive de los que votaron por el licenciado Moreno, tiene dudas. Si es que ganó en buena lid, pues que se demuestre que ganó en buena lid. En otra parte de la oposición hay cautela. Dicen que esta ratificación no es nada más que un paso que hay que aceptar, pero con ciertas reservas. Lenín Moreno deberá dar un giro por lo menos de 180 grados si no quiere tener a la ciudadanía en las calles del país. En Alianza País reconocen que ante la situación política del Ecuador, la única salida es el diálogo. Aseguran estar dispuestos a abrir las puertas para una gran concertación nacional. Impulsar el diálogo, brazos abiertos, ha dicho nuestro compañero Lenín Moreno, para, cumpliendo la ley, establecer un gobierno
y con un presidente que reconozca que hay ese segmento de la población que cree en otra posibilidad. Y en esa posición, los socialcristianos están de acuerdo. Basta de tanta prepotencia. Ojalá se produzca una transición del autoritarismo hacia mayores niveles de tolerancia democrática. Informó Javier Gallo. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se refirió al recuento de votos llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral durante su habitual enlace radial de los miércoles. Escuchemos. Por aquello en lo que uno cree, hay que entregar. El reconteo fue uno de los temas abordados por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en donde explicó lo que se dio en el acto que fue transmitido por el Consejo Nacional Electoral este martes 18 de abril del 2017. Un partido político o un candidato presenta todas y cada una de las actas, en este caso 41.042 actas resumen de votación de todas las mesas de una elección, las impugna y las contrasta estableciendo diferencias con el resultado que ha dado el CNE. Aseguró que este evento tenía como objetivo disipar las dudas del proceso electoral. El tribunal, el CNE, ayer procedió al reconteo de los votos de las casi 4.000 actas que impugnó Guillermo Lasso, indicando que allí se encontraba el fraude. Fue la primera posición que tuvo. Pero desde su percepción se podría haber tomado en cuenta otras alternativas. El tribunal no ha aceptado posiciones supralegales que hubiesen contribuido a ir por sobre lo legal, a generar una necesaria legitimidad sobre la elección. Informó Julio César Saona. Más de 10 personas han sido convocadas por la Fiscalía a rendir su versión en torno a la audiencia por presunta falsificación de documentos en la que habría incurrido la encuestadora Sedatos y Liber Costas en relación de un exit poll divulgado en los comicios del pasado 2 de abril. Los ex candidatos presidenciales Guillermo Lasso, Andrés Páez, el titular de Sedatos, Polibio Córdoba, el periodista Alfonso Espinosa de los Monteros, son algunos de los llamados por la Fiscalía Provincial de Pichincha a rendir su versión libre y voluntaria en la indagación que se abrió el pasado 29 de marzo en contra de la empresa Sedatos y Liber Costas por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos, según consta en la citación emitida por el organismo. Esto en base a la denuncia hecha por la asambleísta oficialista Rosana Alvarado, quien acusó a ambas firmas de supuestamente haber falsificado documentos y haber hecho fraude en el exit poll divulgado en la segunda vuelta electoral el pasado 2 de abril. Córdoba está llamado a declarar el próximo 27 de abril. El mismo día, dentro de la investigación, la Fiscalía también requirió las versiones de Carlos y Nancy Córdoba, ejecutivos también de Sedatos. Asimismo, el binomio Lasso Páez están citados para el 28 de abril a las 14:30 y 15:30 respectivamente. Ese día también están llamados Iván Correa, directivo de Liber Costas, y Fernando Coronel, jefe de campaña del líder de Creo. Mientras que el periodista y presentador Alfonso Espinosa de los Monteros está citado para este jueves 20 de abril a las 15 horas. Recordemos que la Fiscalía y la Policía, durante un operativo como parte de la investigación, allanaron las oficinas de Sedatos en Quito y Guayaquil el pasado 8 de abril y se incautaron archivos físicos, documentales, digitales y equipos informáticos. El delito de falsificación y uso de documentos falsos que se investiga está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal con una sanción de 5 a 7 años de prisión. En Quito informó Adriana Rojas. En el ámbito legislativo arrancó el análisis en primer debate de la ley que viabiliza la aplicación de la consulta popular que prohíbe que funcionarios públicos tengan dinero o bienes en paraísos fiscales. La propuesta de ley también incluirá a los ciudadanos que se postulen como candidatos en las próximas elecciones. El proyecto de ley fue puesto a consideración del Pleno de la Asamblea. Para dar viabilidad a la consulta popular, se deben reformar varias leyes, incluido el Código de la Democracia. Es que tras la elección, la mayoría de ecuatorianos votó a favor de la propuesta presidencial de impedir que funcionarios y dignatarios posean dinero o bienes en paraísos fiscales. Pero dentro de la Asamblea se busca extender esta normativa, es decir, que cualquier persona que quiera ser candidato deberá deshacerse de bienes y repatriar el dinero que posee en paraísos fiscales. Tendrían que hacer una nueva declaración
como requisito para poder inclusive inscribir esa candidatura y de esa manera cumplir con lo que establece el proyecto de ley. Y precisamente la aplicación de esta normativa causó revuelo dentro del Pleno, con críticas de la oposición al oficialismo, pues aseguran que la ley es direccionada para un partido político, para Guillermo Lasso, para que después de un año no absolutamente tenga derecho político. Cosa que fue rebatida desde la bancada de Alianza País. Qué pena que usted se preste para defender a la banca. Qué pena que usted se preste para ensuciar el nombre de las personas. No nos da vergüenza pedir la lista de Odebrecht. No nos da vergüenza decir a ustedes que la consulta popular no fue necesaria. El proyecto además contempla que para las autoridades electas, presidente, vicepresidente y asambleístas que incumplan la norma, la única salida será la destitución mediante juicio político. ¿Por qué? Porque la pregunta de la consulta popular es sumamente clara. Habla de funcionarios públicos y dignatarios de elección popular. El primer debate de esta ley concluyó y se espera que antes de terminar este periodo legislativo, la normativa pueda ser aprobada en segundo debate. Informó Javier Gallo. Diversas reacciones genera el proyecto de ley presentado en la Asamblea Nacional. El Frente Unitario de Trabajadores FUT argumenta que a través de la propuesta se pretende acallar a organizaciones opositoras al régimen. Preocupadas dicen sentirse algunas organizaciones sociales y sindicales por la presentación en la Asamblea Nacional del proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social. El sindicalista Mesías Tatamuez explica algunos cuestionamientos. Yo quisiera que toda ley no sea una ley que hacen cada ley para cada gobierno. Eso es lo más grave para el Ecuador. Desde un sector de los trabajadores se afirma que el proyecto está basado en el Decreto Ejecutivo 016, en vigencia desde el 2013, el cual lo califican como violatorio a la Constitución. Tatamuez sostiene que el régimen se ha valido del Decreto 016 para disolver a la Unión Nacional de Educadores y Fundación Pachamama. Usted ve ahorita el Decreto 16, lo quieren hacer ley. Y el Decreto 16 sabe lo que hace. Es derogar, a terminar con las leyes realmente y con el tipo de organización. Joana Cedeño, asambleísta de Alianza País, es la proponente. El objetivo primordial de ese código es precisamente fusionar toda la normativa existente sobre participación ciudadana, evaluar luego de que han transcurrido alrededor de 8 a 9 años desde que aprobamos estas normativas. Cedeño descarta que se pretenda aplicar sanciones a las organizaciones sociales. No existen sanciones para las organizaciones sociales. Las sanciones de las cuales habla este código son sanciones al funcionario, a los funcionarios o a las autoridades que limiten o que impidan los derechos de participación, que por ejemplo limiten o impidan el uso de la silla vacía, que realicen asambleas o audiencias públicas con favoritismo político. Proyecto de ley que nace con una medida cautelar interpuesta por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para que se suspenda su trámite. Si bien es cierto, se toma en cuenta el decreto 16 y se lo incorpora dentro de la normativa, este es un tema que tendrá que revisarse. Nosotros invitamos a todas las organizaciones que han hecho pronunciamientos públicos a que se siente con la Comisión de Participación Ciudadana para que analicemos de manera integral primero la propuesta. Se espera que el proyecto sea aprobado para su tratamiento en este periodo legislativo, informó Héctor Romero. Ahora les contamos que la economía ecuatoriana, según el Fondo Monetario Internacional, se contraerá al 7,4%, pero según el ministro coordinador de la política económica, tendrá un crecimiento del 1,4%. Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, América Latina y el Caribe retomarán este año el crecimiento económico luego de contraerse un punto porcentual durante el 2016. Sin embargo, las proyecciones no fueron positivas para el Ecuador y Venezuela, cuya economía contraerá 7,4%. Pero estas cifras difieren del criterio expuesto por el ministro coordinador de la política económica, Diego Martínez, quien prevé un crecimiento del 1,4% en la economía del país para este año. En el último trimestre del año pasado, el año 2016, la economía ya mostró crecimiento positivo de la producción, es decir, del Producto Interno Bruto, tanto en la economía no petrolera como también en la petrolera. No nos olvidemos que el año pasado la economía no petrolera
como resultado de la reparación de la refinería, mostró una tasa de crecimiento del 45%. Esto da cuenta entonces, como ya decía, de la etapa de recuperación en la que se encuentra la economía ecuatoriana y estabilización, que fue el compromiso que tuvo el gobierno nacional. Economía ecuatoriana para el primer trimestre del año 2017 seguramente continuará con una tasa de crecimiento positivo, habiendo superado entonces aquella etapa de recesión que tuvimos que atravesar durante los años 2015 y 2016. Y expone las razones por las que asegura la economía ecuatoriana estaría en crecimiento. En estas tres variables que dan cuenta de actividad económica, crédito, depósitos, recaudación tributaria, las tres muestran una clara tendencia y consistentemente de manera positiva. Para el experto en temas económicos Pablo Dávalos, lo más probable es que el Ecuador continúe en la recesión y explica el porqué. El escenario que se presenta para el 2017 no es muy optimista. Es muy probable que las condiciones que aseguren el crecimiento no se den porque hay una especie de fractura institucional en el Ecuador que hace que muchos agentes económicos, en vista de esa fractura, decidan posponer decisiones económicas de inversión, de consumo, etcétera, ¿no? Lo más probable es que el escenario de 2017 sea un escenario de recesión y de alto subempleo y desempleo. Dice que los datos emitidos por la CEPAL, que prevén un crecimiento del 0.4%, se acercan más a la realidad ecuatoriana. Son tan optimistas las proyecciones reales hechas de acuerdo a lo que dice el gobierno, tampoco son tan pesimistas como dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero si hay una recuperación del precio del petróleo, quizá la economía pueda recuperarse a fines de año. Según el Fondo Monetario Internacional, en el 2016, la economía ecuatoriana cayó en un 18%, informó Alison Corral. En el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar, un río destruyó 10 viviendas y causó afectación en otras 80. De las familias afectadas, en algunos casos, es la segunda vez que este afluente se desborda, dejándolos sin viviendas. El recinto Camarones en el cantón Echeandía, en la provincia de Bolívar, es nuevamente azotado por la fuerza de la naturaleza. El río San Camilo se desbordó, no dio tiempo a nada. Vino el aguacero y nos destapó todas las casas, se llevaron las casas y pasó todo y se llevó. Cargado de material tetro y palizada, dejó inhabitables 10 viviendas, en algunos casos por segunda ocasión. Pues vamos a organizarnos, vamos a buscarles, reubicarles, ya están de una manera interina ya reubicados. Se evalúan los daños, pero hasta el momento las autoridades consideran que al menos otras 80 viviendas están afectadas. Tenía refrigeradora, tenía equipo, tenía televisor, tenía colchoncitos, cama, tenía cobijas. Los trabajos de limpieza fueron arduos. Con dolor, los afectados se resignaban a las pérdidas de sus pertenencias y viviendas, agradeciendo, eso sí, que están con vida. Todo se ha mojado, congeladores, todo igual en mi casa. Mire, así como está por ahí todo tirado. Claro que está, pero todo dañado. El desbordamiento del río también habría ocasionado la destrucción de una de las vías que conduce al sector. Este martes, el MIES llegó con ayudas humanitarias. Cerca de 20 familias se encuentran en casas acogientes, informó Odette Camacho. Las intensas lluvias dieron paso a que varias viviendas se destruyan en la parroquia Columbe, en Chimborazo. Al menos 5 deslaves han cubierto la vía, dejando incomunicados al menos 100 familias. Un panorama caótico es lo que se pudo observar en varias comunidades de la parroquia Columbe en Chimborazo, donde la implacable naturaleza destruyó varias viviendas, dejando a 3 familias en la calle. Gracias a Dios los vecinos vinieron, entre ellos ayudaron a sacar algunas cositas, sacaron ya está dañado, desbaratado. Los afectados cuentan que nunca les habría pasado esta desgracia. La naturaleza les jugó una mala pasada. Lo poco que tenían yacía bajo el barro. Ahora esperan ayuda e intentar recuperarse. Ha llovido así, a lo menos así que laven. Nunca no ha habido desde que yo nací. Lamentable así el fenómeno de naturaleza. Al menos 5 deslaves se han suscitado en el sector. Las vías se han cerrado, lo que ha incomunicado al menos a 100 familias de 4 comunidades.
Como 5 o 6 está arriba. Y aquí uno más, 7 por lo menos. Queda está. Dios lo pague. El municipio de Colta ha iniciado con los trabajos para reaperturar la carretera, pero dicen que es como jugar al gato y al ratón. Hemos habilitado casi todos los días, pero esto no quita de que al siguiente día o a la noche nuevamente obstaculiza las vías, hay derrumbos, entonces nuevamente tenemos que estar habilitando las vías. Ventajosamente no existen víctimas mortales. Pese a lo fuerte de la desgracia material, lograron esquivar los muros, en sí, a la muerte. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Un obrero murió al haber quedado sepultado por un deslizamiento de tierra mientras realizaba labores de limpieza en la carretera. Ocurrió en el sector de Tandayapa, esto en la vía Nono, al noroccidente de la capital. Bajo lodo, tierra, palos y piedras quedó este tractor en el que trabajaba limpiando la vía. Un hombre de aproximadamente 55 años de edad. Todo habría ocurrido en cuestión de segundos, pues no le dio tiempo a reaccionar. Un flujo de lodo bajó por un camino vecinal, atrapó y sepultó a un obrero del Consejo Provincial de aproximadamente 55 años. El lamentable hecho ocurrió cerca de las 11 de la mañana de este miércoles, en el sector de Bellavista, sobre la vía Nono Tandayapa, al noroccidente de Quito. El conductor del vehículo quedó atrapado entre los escombros y falleció. Al lugar acudieron equipos municipales de respuesta para apoyar en las tareas de rescate del cuerpo, que duró varias horas. Aproximadamente 30 rescatistas del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Metropolitana, del Poder Metropolitano y del Consejo Provincial colaboraron en esta emergencia. Finalmente, los organismos de rescate extrajeron el cadáver y lo trasladaron hasta la morgue para los trámites de ley. Con esta muerte suman 2 los fallecidos por los eventos relacionados con la actual época invernal por la que atraviesa la capital. En Quito informó Adriana Rojas. Un muerto es el resultado de un triple choque en la vía Manabí-Guayas a la altura del paso lateral de Jipijapa. Agentes de la CTE y familiares de la víctima se acercaron hasta el lugar de los hechos. Fiscalía investiga el caso. El choque dejó como resultado una persona fallecida en la vía Manabí-Guayas, a la altura del paso lateral de Jipijapa. Los vehículos involucrados fueron un tanquero de combustible, un tráiler y una volqueta. El hecho se registró cuando uno de los vehículos presuntamente se le habría explotado la llanta y aparentemente habría ocasionado el accidente. Como consecuencia hay una persona fallecida, se trajo por medio del Cuerpo de Bomberos, estaba atrapada dentro de la carrocería del vehículo. Asimismo ya el departamento del OIAC, en colaboración con los compañeros de tránsito, se hizo el levantamiento del cadáver y se va a trasladar a Manta. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador estuvieron en el lugar del accidente, mientras la Fiscalía investiga el caso. Sí, a la persona fallecida es un vehículo tipo tanquero y que ha recién descargado. O sea, parece los residuos que han quedado en el tanque se han regado en la vía y la vía se ha tornado peligrosa. Familiares de la víctima llegaron a este lugar. No sabemos nada todavía, solo sabemos que le ha impactado nos dice que le impactó una volqueta. No sabemos nada más. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. En la ciudad de Manta, provincia de Manabí, fue capturado el presunto responsable de la muerte de un menor de 3 años. El pequeño recibió un disparo en la cabeza y luego de varios días de agonía falleció en un hospital de la ciudad de Quito. Todo pasó semanas atrás. El pequeño viajaba con su padre cuando fueron interceptados por varios encapuchados. En el forcejeo uno de ellos disparó. El proyectil impactó a Isaías a la altura de la cabeza. El pequeño murió luego de varios días de agonía. Quien sería el presunto responsable fue ubicado por agentes de la Dirección General de Inteligencia de Manta y de la DINASID cuando descansaba en un hotel de esa ciudad. El 21 de marzo en la ciudad de Manta, sector de Santa Marta, se produjo un atentado contra un ciudadano en el cual resultó herido un menor de edad. Lamentablemente, días posteriores, el menor fallece. Jefferson Emilio S. fue sorprendido en la habitación 306. Sobre él pesaba una boleta de captura emitida por autoridad competente por el presunto delito de asesinato. Medios locales informaban del violento hecho. El sospechoso será clave para dar con el resto de los involucrados en el atentado, donde perdió la vida un pequeño de apenas 3 años de edad.
Desde ese momento se activó la alerta para su localización y captura de él y de varios ciudadanos. Mientras en la capital, agentes de la unidad de homicidios de la DINASED lograron ubicar a 2 sospechosos de ser los responsables de haber asesinado a un hombre en el sector del Panecillo. Los cuales agreden a la víctima, lamentablemente con varias heridas de arma punzocortante. El dueño de casa supuestamente salió a reclamar a un grupo de libadores que se ubicó afuera de su casa por el escándalo que hacían, pero en respuesta recibió 5 puñaladas que acabaron con su vida. Estamos esperando el protocolo de autopsia para poder determinar cuál de esas heridas fue la que causó su muerte. En 5 allanamientos fueron detenidos un ecuatoriano y un colombiano, mientras un tercer implicado huyó del lugar. En Quito informó Iván Casamen. Trabajos preventivos de la policía permitieron decomisar en el mercado de San Roque decenas de sobres de droga. La marihuana era transportada por una mujer. Entre las estrategias policiales para combatir lo que es el microtráfico de drogas en el sector de San Roque, trabajan con agentes encubiertos quienes vigilan cualquier movimiento extraño. Es así que identificaron a una señora que llevaba un delantal y en el mismo una funda donde guardaba sobres de droga. Lo que pedimos es la colaboración de la ciudadanía para seguir con estos operativos y con resultados que benefician a la ciudadanía y sacar este mal que acecha a nuestra sociedad. Rápidamente, antes que se pierda entre la gente, fue abordada por los policías vestidos de civil para revisar sus pertenencias. La trasladaron hasta el regimiento Quito número 1. La mujer tenía en su poder 46 sobres de marihuana y 200 dosis de creepy, una droga elaborada en invernaderos, que por su mayor efecto tiene un costo más elevado en el mercado. Estaba como transeúnte con un canguro, en la cual tenía todas estas sustancias. ¿Es mayor de edad? Claro que sí. Presumen que se dedicaba al microexpendio. La dosis de marihuana cuesta $1, mientras la de creepy $2. Aparentemente fue sorprendida cuando empezaba su jornada, es decir, aún estaba cargada del dulce verde prohibido. La señora da unos nombres los cuales no registra dentro del sistema CIBNE, por lo tanto no se le podría ver los antecedentes que al momento si tiene o no los tiene. Por la cantidad encontrada en esta ocasión, difícilmente podrá justificar que se trata de una consumidora. Las dosis sobrepasan la tasa que estipula la ley. En Quito informó Iván Casamen. Agentes de la unidad de desaparecidos de la DINASED ubicaron a una persona desaparecida hace 35 años. El hombre conoció por primera vez a su familia paterna. En el 4º piso del edificio de la DINASED se respiraba un aire de emociones encontradas. Hermanos por parte de padre y un tío esperaban la llegada de Julio César, quien viajaba desde Esmeraldas para conocer por primera vez a su familia paterna. Se aplicaron los protocolos de búsqueda y se pudo el día de ayer ubicarle en la ciudad de Esmeraldas. Lo tomó pues de la mejor manera, muy emocionado. Los minutos pasaban y los nervios iban apoderando de los parientes del hombre de 37 años de edad, quien cuando tenía 2 salió en brazos de su madre para nunca regresar. Hubo algún problema en este caso entre la madre del señor Delgado y su padre, lo cual pues llevó a que su mamá pues abandone en este caso el seno de la familia. Al fin llegó el momento. A paso lento, sereno y con los nervios de acero, apareció por la puerta para conocer a sus hermanas y tío, donde más de una lágrima corrió por las mejillas. Nunca supe nada, nunca era un bebé cuando mi mamá siempre me decía que tenía un papá. Quienes lo buscaron por largos años no podían creer lo que estaba pasando. Apenas hace 48 horas llegaron hasta la DINASED para poner la denuncia de la desaparición, pero como tenían datos importantes, los agentes ataron cabos y se fueron hasta Viche, donde encontraron a Julio César Delgado. Feliz, contento porque me esperaba ver, no sé, ahorita, mañana, pasado. El hombre de 37 años de edad expresó que en algunas ocasiones intentó saber de su padre, pero se encontró con la noticia que falleció. Entonces continuó con su vida. Ahora es casado y tiene 2 hijos. No sabía nada de ellos, no tenía contacto, no tenía un número, no tenía dónde localizarlos, entonces pasé con mi mamá. Quien encabezó la búsqueda fue su tío Paco. Le prometió al padre de su sobrino que lo buscaría hasta encontrarlo, y así fue. La promesa se cumplió. Toda la vida he pensado en mi sobrino y me metí en la cabeza que tengo que encontrarle a mi tío, a mi sobrino prácticamente. Acomodé lugar. Un reencuentro emotivo donde los corazones latieron más fuerte y los ojos se humedecieron. 35 años de ausencia que terminaron en un solo abrazo. En Quito informó Iván Casamen.
Luego del bloqueo de la vía Loac-Santo Domingo, protagonizado por un grupo de transportistas por la apertura del peaje en el kilómetro 88 por parte de la Prefectura de Santo Domingo, las autoridades de ambas prefecturas exponen su versión sobre si debe o no operar dicho peaje. Continúa la polémica sobre el cobro del peaje en el kilómetro 88 de la vía Loac-Santo Domingo, que desde este día lunes inició la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas. Esto luego de que un grupo de transportistas cerró la vía durante varias horas en rechazo a la medida. Ellos anunciaron más bloqueos de continuar con el cobro. La prefecta encargada de Pichincha, Marcela Costales, explica su oposición a la apertura del peaje, pues asegura que no existe ninguna disposición del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que faculte el cobro. La comunicación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que reza textualmente: una vez que se cuente con el modelo de gestión que viabilice la ampliación de la vía delegada Loac-Santo Domingo, se podrá proceder con la operación de las estaciones de peaje autorizadas por el MTOP. Mientras tanto, se deberá mantener el esquema tarifario de cobro actual en el peaje de Aloa. Tiene que ser una tasa por servicios. Es ilegal cobrar una tasa para hacer luego una vía o para construir tal cosa, y sin embargo le están cobrando. Nuestro peaje es independiente de la administración de la Prefectura de Pichincha, y nosotros a quienes nos regimos es al Ministerio Rector, que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hasta la fecha nosotros seguimos operando con normalidad y no hemos recibido ninguna observación por escrito de algo diferente a aquello. Mientras que el prefecto de Santo Domingo, Giovanni Benítez, expresa lo contrario y explica la necesidad del cobro del peaje para la adquisición de recursos y así continuar con la ampliación de la vía. Tuvieron todos los años para invertir en Santo Domingo y que no hicieron un solo metro lineal de ampliación y solamente hicieron inversión en mantenimiento. La ciudadanía de Santo Domingo tomará su postura y tomará las decisiones que tenga que tomar, pero la vía tiene que ampliarse lo más pronto posible. Cuando se dio este conflicto, se decidió que se iba a hacer mesas de trabajo para llegar a determinar un modelo de gestión económica que permita que nosotros continuemos con la ampliación de la vía y que Santo Domingo pueda hacer el trabajo que tiene que hacer en el tramo que es de su delegación. 3 reuniones se concitaron, a 2 reuniones no asistió el señor prefecto de Santo Domingo de los Áchilas. El equipo técnico de nuestro gobierno provincial estuvo siempre presente, estuvo realizando el trabajo que ordenaron sus autoridades. Según un convenio suscrito en diciembre del 2014 y enero del 2015, el ministerio le otorga a la prefectura de Santo Domingo también la administración de la vía desde el kilómetro 72 al 101. Por esta vía transitan alrededor de 12.000 vehículos diarios y el bloqueo de 8 horas causó la pérdida de $16.000 por la suspensión del cobro del peaje de Aloa. Informó Alison Corral. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social remitió el informe que realizó la veeduría sobre la calidad del transporte en Quito a la Contraloría General del Estado, quien determinará si la utilización de recursos que se entregan a los transportistas están en el marco de la ley. Para donde les da la gana, hacen subir a los que ellos quieren. Que diga usted, más antes no había unidades nuevas, hoy se ve buenas unidades, ha mejorado el transporte en todo sentido. Estos son algunos de los criterios sobre el servicio que brinda el transporte público en la ciudad. Desde el año 2015 el municipio entrega compensaciones económicas que van desde $400 a $1.000 a cada propietario de un bus a cambio de mantener un servicio de calidad, que para Cristóbal Buendía del Observatorio Ciudadano de Movilidad en la actualidad no ha mejorado, según un estudio de la veeduría. Que se preguntó a los ciudadanos 40 preguntas básicamente relacionadas a la calidad del servicio. La pregunta fue que 9 de cada 10 personas en Quito piensan que el servicio de transporte público no ha mejorado. La veeduría realizó este estudio desde el año 2015 hasta la fecha, con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador, que midió la percepción sobre la calidad del servicio. El documento fue presentado ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el cual se informa que hasta el momento se han entregado $50 millones a los transportistas. Y la Contraloría lo que hemos solicitado es que haga un examen especial. Entonces la Contraloría hará un examen especial y determinará si es que existen indicios de algún tipo de responsabilidad civil, de responsabilidad administrativa o de algún otro tipo de responsabilidad de los funcionarios responsables de implementar esta política pública o este plan de fortalecimiento.
La resolución aprobada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también señala que la información obtenida a través de la veeduría fue remitida a otras instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito y el municipio de Quito. Informó Priscila Cadena. 162 vías de la capital serán cambiadas de capa asfáltica durante los próximos 6 meses. El plan denominado Obras Viales 2017-2018 incluye 23 de las principales avenidas de la urbe. Las autoridades señalaron que al menos habilitarán un carril de las rutas intervenidas para así facilitar la circulación. Los trabajos se iniciaron en la avenida El Sena, en el centro histórico de la capital, en el tramo comprendido entre la Velasco Ibarra hasta la Maldonado. El plan de obras viales está dividido en 3 fases. En las 2 primeras se trabajará en 23 de los principales ejes de la urbe, los cuales se espera estén listos en 6 meses. Colocación de nueva carpeta asfáltica en 162 vías de la ciudad, incluyendo los 23 ejes viales principales que tiene el Distrito Metropolitano y que tienen un gran nivel de deterioro. Las vías que primero se intervendrán serán la Carlos María de la Torre, desde la avenida Maldonado hasta el final de esta calle, Pichincha desde la Velasco Ibarra hasta el Playón de la Marín, Galo Plaza Lazo, el tramo desde Labrador hasta la Rafael Ramos, avenida Mariscal Sucre desde el Pinar Alto hasta la Florida, Michelena desde la Mariscal Sucre hasta el Redondel de la Atahualpa y la avenida Eloy Alfaro desde la avenida Gaspar de Villarroel hasta la calle Carlos Julio Arosemena. Se hace de manera simultánea a los trabajos de mantenimiento vial que 27 cuadrillas están realizando día y noche en el Distrito Metropolitano para, por ejemplo, tapar baches, para dar el mantenimiento no solamente rutinario, sino también preventivo que requieren las vías de la ciudad. La obra se ejecutará los 7 días de la semana, por lo cual existirán varios contraflujos en 2 jornadas. Los cierres van a ser de 9:30 de la mañana a 15:30 en la mañana. Y en la noche va a realizarse de 22 horas a 5 de la mañana. Lo que tenemos coordinado con la empresa de obras públicas es que se va a habilitar un carril en el día. El plan inicia a pocas semanas de que concluya la época lluviosa en Quito, según el informe presentado por el INAMI, informó Sofía Vintimilla. A finales del mes de mayo, la tuneladora denominada La Guaragua iniciará la construcción de 8,1 kilómetros del túnel del metro de Quito. Mientras tanto, este jueves iniciará la construcción de una de las estaciones en San Francisco. La tuneladora Luz de América trabaja en el tramo desde Solanda hasta la Alameda, colocando en el túnel las denominadas dovelas, que son anillos de hormigón que recubrirán el ducto por el que pasarán los trenes del metro. Para arrancar a finales de mayo su trabajo de excavación y construcción del recubrimiento del túnel, un tramo de 8.6 kilómetros de túnel, hasta la estación de la Alameda. Esta es la segunda de las 3 tuneladoras que construirán los 22 kilómetros de túnel. Actualmente se ensambla la contrabóveda de la máquina y una vez concluya, a este lugar llegará la tuneladora llamada La Carolina, que trabajará en el último tramo de Solanda a Quitumbe. Tiene que salir primero la tuneladora Luz de América para hacer un espacio aquí que pueda terminarse el ensamble de la que va hacia el sur. Es igual, es una tuneladora muy similar a las otras 2. Pero necesitamos ocupar más de la mitad de la estación donde estamos en este momento para terminar esa actividad. Además, la Guaragua, que entró en operaciones hace algunas semanas desde Labrador, este viernes llegará a la estación Jipijapa. En total ha recorrido 963 metros. La Guaragua tenía previsto una velocidad promedio de 15 metros por día y ha llegado en muchos casos a 40 metros por día, es decir, más del doble de velocidad que la que estaba originalmente planificada. Se espera que Luz de América recorra un trayecto parecido en el mismo periodo al de la primera máquina. Sin embargo, las condiciones de suelo podrían modificar este tiempo. En la parte norte tenemos estratos de cangagua muy fáciles de perforar o muy adecuados para perforar. Acá estamos más cerca de quebradas que tenemos que pasar. Hemos tenido que hacer una serie de desvíos de colectores. Actualmente existen 35 frentes de obra con un avance total de trabajos del 23%. Este jueves iniciará la construcción de la estación San Francisco en el casco colonial. En el ala norte de la estación, que es el ala en la cual no se encontraron los hallazgos históricos. Recordemos que los hallazgos históricos están en el ala sur de la estación. Mientras tanto, el municipio continúa a la espera de que los organismos multilaterales autoricen la salida de Odebrecht del consorcio encargado de la construcción del metro, informó Sofía Vintimilla.
Hoy se cumplen 9 años de la tragedia en la discoteca Factory. Con una misa se recordó a las 19 víctimas mortales. Familiares de los fallecidos aún esperan que en este caso predomine la justicia. Ernesto, con la voz quebrantada, recuerda con mucho dolor la partida de su hermano Mauricio en el incendio de la discoteca Factory hace 9 años. Fui enseguida para allá, pero ya todo estaba consumado, no pudimos hacer nada. Eso fue demasiado doloroso. Dice que el día que pasó la tragedia, la banda de su hermano de rock gótico Celestial iba a ser conmemorada por la trayectoria en el concierto Ultratumba Factory. Lamentablemente todos los integrantes murieron y a Ernesto le tocó la dura prueba de reconocer el cuerpo de su hermano. Me tocó abrir la boca de cada uno de los cadáveres para reconocer, porque él tenía un diente, una prótesis dental. Y era la única manera de reconocerlo, porque el ADN tardaba una semana más. Una bengala que chocó contra las esponjas en el techo ocasionó el incendio. 16 personas murieron en el flagelo y otras 3 fallecieron en las casas de salud. Este miércoles, en el Parque de las Diversidades, creado como un espacio en memoria de las víctimas, se realizó una misa por cumplirse 9 años de la tragedia. No porque han pasado 9 años, nosotros nos hemos olvidado de los familiares. Para mí venir a este lugar es demasiado triste, pero hay que seguir y levantar fuerzas, porque este espacio nosotros ganamos para todos los jóvenes, para todas las culturas alternativas. Gloria Cruz, quien perdió a su hijo de 19 años y creó la Fundación Factory Nunca Más, dice que hasta el día de hoy no se hace justicia y tampoco hay responsables. Hay muchos casos que están detenidos ahí en lo contencioso administrativo y no se ha movido ni un juicio, no sentencian ni un juicio para ver qué sentencian los demás. Info. No se olviden de revisar mañana la portada de Diario El Comercio y de ingresar a su página web www.elcomercio.com. Y además nos pueden seguir, María Mercedes, en tvc.com.es. Siempre conectados. Un abrazo. Buenas noches.